El objetivo general del proyecto es modelar matemáticamente el enfriamiento del concreto recién vaciado mediante la ley de enfriamiento de Newton, utilizando los datos de dos muestras experimentales. Los objetivos específicos es aplicar un modelo de ecuación diferencial ordinaria para describir el enfriamiento, registrar los datos reales del proceso de enfriamiento o del concreto, determinar el valor de la constante de enfriamiento para diferentes condiciones y validar la eficacia del modelo comparando datos experimentales con los valores calculados. Voy a explicar el modelo aplicado que se basa en la ley de enfriamiento de Newton, la cual describe cómo varía la temperatura de un cuerpo cuando esté expuesto a una temperatura ambiente de manera constante. Partimos de la siguiente ecuación, que sería la derivada de temperatura de concreto respecto al tiempo es igual a la constante K multiplicado por la diferencia de temperaturas, que en este caso sería la temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente. Como paso 1, aplicamos el método separación de variables en la que se reorganiza la ecuación dejando todo lo que tiene la variable t, como la temperatura del concreto, y t minúscula el tiempo. Todo esto al otro extremo. Entonces tendríamos la derivada de la temperatura dividida entre la temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente. Todo esto igual a k multiplicado por la diferencia del tiempo. Paso 2. Se integra ambos lados de la ecuación y el resultado es el logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia de temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente. Todo esto igual a k por t más una constante de integración, que en este caso sería C1. Paso 3. Se elimina el logaritmo. Para ello se aplica una función exponencial a ambos lados de la ecuación. Así obtenemos que el valor absoluto de temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente, esto es igual a Euler elevado a la k por el tiempo más C1. Como Euler elevado a la C1 es constante, la podemos reemplazar por una sola letra, que en este caso sería C. Y también le quitamos el valor absoluto. Entonces nos quedaría que la temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente es igual a C por Euler elevado a la C por el tiempo. Paso 4. Despejamos y obtenemos la solución general, que sería la temperatura del concreto es igual a la temperatura del ambiente más C por Euler elevado a la K por el tiempo. Ahora explicaré la aplicación del modelo matemático. Se tiene que despejar el valor de la constante de proporcionabilidad. Para ello nos ayudamos de la forma general del modelo matemático. Lo que viene siendo la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura del ambiente más C por Euler elevado a la K por el tiempo. Para ello se tiene que despejar la constante de integración, lo cual, si lo tomamos en un tiempo cero, esto vendría siendo la temperatura inicial. Por lo tanto, la constante de integración es igual a temperatura inicial menos la temperatura del ambiente, lo cual nos da una solución. La temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura del ambiente más la resta de la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente, todo esto por Euler elevado a la K por el tiempo. Para despejar K desarrollamos los siguientes pasos y nos da como resultado que K es igual a 1 sobre el tiempo por el logaritmo natural de temperatura en función del tiempo, menos la temperatura del ambiente sobre la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente. Ahora, para hallar el valor de K de cada muestra, nos ayudamos que la temperatura promedio del ambiente es 17.3. En este caso, el promedio se da de ambas muestras, lo cual como siguiente paso hallamos el intervalo de tiempo entre la toma de muestra hasta la última toma de muestra, lo cual en la primera muestra nos da 0, 10, 20 y 28, siendo 0 la temperatura inicial de la primera muestra. Al realizar el cálculo obtenemos que la temperatura promedio de la muestra 1 es 0.014307. De la misma manera, la muestra 2, pues en este caso el intervalo de tiempo nos da 0, 10, 18 y 25. Y en este caso la temperatura inicial es 16, y en el caso anterior fue 16.5.
La constante promedio nos sale que es 0.01654, esto en el caso de la muestra 2. Después hallamos el promedio de las dos muestras y como resultado nos da 0.01542. Ya tenemos la constante de proporcionabilidad. Ahora nos faltaría la constante de integración. Por ello nos apoyamos de la temperatura inicial promedio, la cual es 16.25. En desarrollado los cálculos, despejamos la constante de integración es igual a menos 1.05. Estos datos la reemplazamos en la ecuación final del modelo, dándonos como resultado que la temperatura en función del tiempo es igual a 17.3 menos 1.05 por Euler elevado a la 0.0154 por el tiempo. Yendo con la comprobación de datos, tenemos los datos de la tabla original, lo cual, como vemos, los tiempos van de 10 en 10, tanto para la muestra 1 como para la muestra 2. Para este tipo de problemas nosotros hemos sacado un tiempo promedio, el cual, como vemos, va de 10 en 10. Para nosotros poder hallar la temperatura, tuvimos que hallar el promedio de la temperatura real, el cual debe estar dentro de los intervalos de la tabla número 1. Y también tenemos los datos de la temperatura teórica. Para esto nosotros, para la comprobación, tuvimos que sacar el porcentaje de error, en el cual en el primero vemos que es de 0%, en el segundo 0,15%, en el tercero 0,18% y en el cuarto menos 0.2. ¿Por qué el último puede llegar a ser negativo? Una de las razones por la cual puede llegar a ser negativo es porque, como ven en la tabla número 1, no tomamos el tiempo 10 minutos después, sino que por desgracia lo tomamos 2 minutos después, lo cual significa que la temperatura que debió alcanzar 10 minutos después no fue tomada, lo cual no dice que el concreto no llegó a esa temperatura. Pero el modelo sí fue capaz de calcular el valor 10 minutos después, teniendo un error de solamente 0,01, igual que los anteriores. Yendo con la interpretación de los resultados, tenemos dos gráficas. La primera de arriba está formada por los datos reales del experimento, tomando el promedio de ambas temperaturas a los 10 minutos. Y la segunda tabla, la cual es la muestra de los datos calculados a través del modelo. Como vemos, ambos gráficos se parecen mucho, pero si los unimos, vemos que el nuevo gráfico, que tiene la línea naranja de los datos calculados y la línea azul de los datos reales, podemos ver que hay un grado centígrado a lo mucho de error. Además, también como podemos ver en el final del gráfico, a pesar de que nosotros no hemos podido calcular, tomar la temperatura a los 10 minutos del último momento de muestra, el modelo sí pudo calcularlo, lo cual nos muestra que alcanzó una temperatura mucho menor. Yendo con la conclusión, vemos que los resultados del modelo se ajustan adecuadamente a los datos experimentales obtenidos en el campo. El error máximo observado es de solo 0,1 grado centígrado, lo cual demuestra que el modelo basado en la ley de enfriamiento de Newton es válido y confiable para estimar el comportamiento térmico del concreto en condiciones reales. Yendo con las recomendaciones, para mejorar la precisión de las medidas, se recomienda usar un termómetro para cada muestra, ya que el uso de un solo termómetro digital implicó un tiempo de espera entre mediciones que puede generar variaciones no deseadas. Además, es necesario estabilizar el termómetro por al menos 30 segundos dentro del concreto antes de registrar la temperatura, para asegurarse de una lectura confiable.